se va a producir la Revolución Rusa. Miren, naturalmente que la Unión Soviética cayó en deformaciones terribles y nuestra crítica puede ser todo lo feroz que nosotros querramos. Pero se inició una etapa histórica para la humanidad que fue apoteótica. Un Estado obrero y de trabajadores se formaba en el país más extenso del planeta, que era Rusia, y iba a iniciar una experiencia de construcción de una sociedad distinta a la del capitalismo, que era la sociedad socialista. Esa fue una experiencia histórica que merece todo un capítulo y que otro día, en otra charla, veremos de qué se trata aquello. Lo cierto es que el capitalismo, que esencialmente tiene esta capacidad de producir bienes, servicios, que se multiplica, que innova, que tiene un mercado que obliga a la competencia y que permanentemente hay que producir más, mejor, abaratar, ganar nuevos mercados, etcétera, etcétera, que va concentrando su producción en monopolios y que los monopolios se van uniendo al capital financiero y que producen esos enormes oligopolios y que eso en definitiva es el imperialismo. Esto va a devenir en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, yo me lo paso por arriba esto, pero les quiero decir, de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados del 70 fue un proceso de descolonización muy importante. Y la última gran derrota del imperialismo es Vietnam. Esa es la última gran derrota del imperialismo. Pero en esa década del 70, es el momento, fíjense que empecé con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. En el marco de esa década es cuando el imperialismo inicia la contraofensiva frente a una lucha que había desarrollado con la Unión Soviética durante muchos años, que son los años de la Guerra Fría, donde el proceso de descolonización fue muy importante, donde llegó a la derrota de Vietnam, pero donde ellos reinician una etapa de contraofensiva. Y dentro de esa etapa de contraofensiva están los golpes que nosotros hemos mencionado anteriormente. Pero no solo los golpes, no están solo los golpes. Hay otros elementos, a los cuales me voy a referir rápidamente si ustedes tienen capacidad de aguantarme. Hemos dicho que dieron batalla militar, dieron batalla ideológica, dieron batallas diplomáticas, etc. Pero dieron una batalla que la aprendieron del enemigo. La Unión Soviética se llenaba la boca hablando de la revolución científico-técnica, y la revolución científico-técnica, y la revolución científico-técnica. Y los tipos le prestaron atención al tema, y dijeron, con la revolución científico-técnica, nosotros podemos ganar la guerra. Y comenzó un proceso de desarrollo científico-tecnológico monumental, monstruoso. El proceso de reconversión, o de evolución, o de transformación científico-tecnológica, iba a producir impacto en su lucha en muchos lugares. Voy a mencionar uno de esos lugares. Su lucha, la lucha del capitalismo, aunque fuera en su etapa imperialista, contra los trabajadores. Es decir, no vamos a hablar, el capitalismo merecería que habláramos de muchos temas, pero no vamos a omitir un montón de temas. Pero este me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Este me parece que es importante. Observen, durante casi toda la existencia del capitalismo, las inversiones que hacía el capital tenían un carácter de colonización del país en el que se asentaban esas inversiones, pero tenía una legitimación en tanto y en cuanto generaban trabajo y productos. Entonces venían a un país y los tipos invertían y generaban trabajo, y eso generaba una contradicción, colonia e imperio, pero había quienes defendían a rajatabla estas inversiones porque generaban industria, etcétera, etcétera. El proceso de reconversión tecnológica, a través de la electrónica, del desarrollo de la microingeniería, de la robotización, de la informatización, comienza la etapa de desplazamiento de la mano de obra. De manera tal que aquella
clase que se forma 150 años antes, con la expulsión de los campesinos de los campos para que vengan a las ciudades a trabajar porque faltaba mano de obra, se produce en esta última contraofensiva el sentido inverso. Ustedes querían el socialismo, nosotros vamos a prescindir de ustedes. Nosotros vamos a robotizar las industrias, cada vez van a ser menos los que trabajan en nuestras industrias. Razonablemente, como van a ser poco y van a producir mucho, van a ganar mucho más que el promedio. Pero van a seguir produciendo plusvalía, van a seguir produciéndonos ganancias. Y la última etapa del imperio, digamos los últimos 30 años, es un proceso de reconversión tecnológica que produce este fenómeno de expulsión de la mano de obra allí donde se incorporan las innovaciones tecnológicas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto debilita al movimiento obrero, a la clase trabajadora en todo el mundo. Y esto es un fenómeno que ustedes merece todo un desarrollo, pero tómenlo, que se debilita el papel de la clase trabajadora en el mundo sobre la base de esta reconversión tecnológica. ¿Pero qué produce también esto? Bueno, esto produce hechos políticos y geopolíticos que van a devenir, por ejemplo, en la caída de la Unión Soviética, pero he dicho que eso es otro capítulo que lo dejo para otro momento. Lo que va a devenir esto es en qué el sistema, en la medida que ahorra mano de obra, lo voy a decir un poco brutalmente, ahorra mano de obra y debilita a la clase trabajadora, pero también se niega a los consumidores. Porque el gran círculo y la gran contradicción del capitalismo es que el capitalismo, para bajar costos, optimizar la producción y ser competitivo, necesita bajar el costo de la mano de obra. Cuanto menos pague por mano de obra, mejor. Pero resulta que al bajar el precio de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, también está anulando a los potenciales compradores de los productos que realiza. Esta es la gran contradicción que tiene el sistema. Razonablemente que yo lo estoy diciendo demasiado sintéticamente, pero espero que se pueda entender. Lo cierto es que en este proceso el imperio va tomando una dimensión y una hegemonía monumental. Monumental. Durante la década del 90, esto empezó en el 70, 80, en la década del 90, la hegemonía del imperio fue monumental. Razonablemente que esto no puede terminarse allí, no puede ser el fin de la historia. No puede ser el fin de la historia ni hacia afuera ni hacia adentro. Hacia afuera, ¿por qué? Porque el capitalismo empieza a producir lo que nosotros podríamos decir brutalmente escoria humana, es decir, seres humanos que empiezan a sobrar. Seres humanos que empiezan a sobrar. ¿Por qué sobran? Porque, flaco, no me sirven para producir porque lo que tengo para producir ya lo tengo, y la verdad, si les tengo que dar salud, educación y todo, es un gasto, no es una inversión. Empieza a haber seres humanos que sobran en el capitalismo. Esta exclusión, naturalmente y felizmente, no va a quedarse allí. Los excluidos luchan, y esas luchas son las que comienzan a generar la idea de que el lugar al que hemos llegado, el tiempo que estamos transitando, lejos de ser la ilusión idílica que nos prometieron, termina siendo un calvario, un verdadero infierno para millones de personas que se organizan, luchan y quieren cambiar las cosas. Y las resistencias se dan en todos lados. Resistencias de todo tipo. Esta es una de las contradicciones que tiene el sistema. Una de esa contradicción que tiene el sistema y que lo lleva necesariamente a agotarse en sí mismo, el sistema busca las formas de suplantar esta falta de pago a los trabajadores. ¿Y cómo lo suplanta? Lo suplanta con endeudamiento y crédito. Entonces el sistema financiero comienza a ser un elemento supletorio, complementario y sustancial para que el sistema funcione. Entonces comienza a
existir un sistema financiero monumental que comienza a desarrollar en el marco de las libertades más absolutas entregadas por Bush, etcétera, Reagan, etcétera, etcétera, comienzan a hacer toda una cantidad de ingenierías financieras monumentales que le van a permitir al capitalismo no entrar en crisis inmediata e ir postergando esta crisis para más adelante. De manera tal que esta ingeniería financiera llegó a casos donde el dinero comenzó a multiplicarse. ¿Qué quiero decir con esto? Es el multiplicador de los bancos, pero los bancos reciben un peso y están en condiciones de multiplicarlo porque te prestan un peso pero vos le tenés que devolver 10 centavos pero no te dan el peso de entrada, etcétera, etcétera, y con todo ese manejo multiplican por 10. Pero en la ingeniería financiera de los últimos años llegaron a multiplicar por 50 y por 100, de manera que inventaron tanto fue el capital financiero hacia adelante, tanto fue hacia adelante, que hubo un momento en que este capital financiero empezó a entrar en crisis. ¿Cuándo entró en crisis? A partir del 2007, ya nos estamos entrando en esta etapa, a partir del 2007, donde comienzan a dejar de pagarse los créditos hipotecarios. Es decir, vos te podías endeudar, te daban, ¿no? De pronto, en Estados Unidos se encontraron con que lo que debían del crédito era más caro que lo que valía la casa. Entonces dejaron de pagar, porque aparte dejaron de pagar y empezó a entrar en crisis el sistema. Durante el 2008 se fue desarrollando la crisis y en septiembre del 2008 cae Lehman Brothers y a partir de ahí se produce ya no solo una crisis financiera, sino que esa crisis en el mundo de los bancos va a repercutir sobre las bolsas, va a repercutir sobre el consumo, va a repercutir sobre la producción y va a transformar a partir del 2008 en una de las grandes crisis, se va a iniciar una de las grandes crisis del sistema capitalista a nivel internacional. ¿Me siguieron hasta ahí más o menos? En el marco de esa crisis es donde estamos en este momento. En el marco de esa crisis que se está desarrollando en este momento, que va tomando, de la cual han venido disimulándola pero sin resolverla, a través de la emisión monetaria en favor de los bancos que se debieron haber hundido. En el marco del capitalismo y de la libre competencia que ellos planteaban, esos bancos se debieron haber hundido. Pero como en la concepción liberal los bancos son el corazón del sistema, se pueden morir las industrias, se pueden morir los jubilados, los chicos pueden no ir a la escuela, la gente puede quedarse sin hospitales, pero el sistema bancario hay que sostenerlo, porque eso es el corazón del sistema. Entonces salieron las grandes potencias a respaldar a los bancos, a los grandes bancos, y prácticamente los salvaron a la inmensa mayoría de los bancos. Bancos que estaban quebrados, hoy están funcionando en plenitud. Naturalmente que esa emisión, esa gigantesca emisión, etcétera, etcétera, va a traer en el corto plazo distintas crisis. Ya las está trayendo, va a traer una crisis por la propia emisión, una crisis fiscal, de endeudamiento de los estados, y va a traer en algún momento una crisis de inflación por la enorme emisión que hay en el mundo. En ese momento nosotros estamos en el momento en que se está desarrollando en el planeta una crisis del sistema capitalista que razonalmente es más complejo de lo que he dicho yo y que va salvando, no con los países centrales, los países Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, y Gran Bretaña, Italia, y me olvido de Canadá, sino que están sosteniendo, la economía también se sostiene por los 4 países emergentes que se llaman BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China. Estos 4 países han tenido una economía un poco desacoplada del sistema y han sido complementarios. Pero lo cierto es que estos países no han recibido la crisis tan fuerte como los países más desarrollados. Hoy la crisis se está desatando en Grecia, en Irlanda, en Portugal, en España y en Italia, con enorme virulencia, y es probable que empiece a afectar un poco más fuerte a otros de los países centrales. Países como el nuestro, que somos como una segunda periferia del sistema, la hemos pasado dentro de todo bastante bien, pero no hemos aprovechado la oportunidad histórica que teníamos. Todavía estamos a tiempo de aprovechar esta